Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de esta semana que va desde el 5 al 8 de septiembre. El 5 de septiembre claramente era día festivo, feriado en Estados Unidos. Era el Labor Day. Entonces en este día del trabajo en Estados Unidos no abre el mercado. Entonces prácticamente la semana iba 4 días, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y qué era lo que traíamos de la estructura? El mercado se mantenía bajista hasta antes de la apertura, pero ya había un detalle del viernes de la semana anterior, y era que el mercado no lograba hacer un nuevo mínimo. Eso no implicaba que ya hubiese un cambio de dirección, pero sí pues una incapacidad de desgaste. El mercado abre, evidentemente rompe este nivel de precios y vamos a entrar ya a lo que gráficamente ocurrió en la gráfica de 610, pero antes explicando su secuencia general. El mercado intentó romper, no logra hacer nuevos mínimos, aquí hace un retroceso, incluso aquí todavía se podía pretender un movimiento bajista porque hay un nuevo mínimo no contundente, pero hay un máximo menor. Entonces todavía teníamos potencial en ese comportamiento y estructura general bajista, ese impulso general. Ahora, ya el mercado en este punto, una vez se da la apertura, es incapaz de hacer nuevos mínimos y se devuelve por completo a este nivel de precios, dándonos esto como el posible comportamiento lateral abierto y periodo de transición para posteriormente tal vez un cambio de dirección o ante un contundente nuevo mínimo que evidentemente no llegó, mantener la perspectiva bajista. El mercado finalmente rompe este nivel de precios, se va fuertemente alcista y viene a testear este punto de reacción provisional que evidentemente hay que tener en cuenta, con una proyección tal vez de que ahora nos mantengamos en una estructura más alcista la semana que viene, digamos compensando de alguna u otra forma el discurso de Powell en el Jackson Hole Symposium. Ahora vamos a la gráfica de 610 transacciones y hablar de la estructura dentro de la escala en la que operamos. Este vendría siendo el día martes después del Labor Day y el mercado sobreextiende. Ante la sobreextensión lo que funciona evidentemente son los retrocesos profundos y tenemos ese impulso general. Esta sería la noticia, que no cambió la perspectiva del precio, simplemente hubo un pequeño, muy pequeño cambio de ritmo del mercado, pero pues el impulso general se mantuvo bajista. Aquí funcionó muy bien la banda media como tendencia tranquila y aquí después de la sobreextensión no se dio el retroceso profundo. Una vez no se da el retroceso profundo, genera este comportamiento en V bastante evidente, lo que nos implica, como hemos explicado semana tras semana, tal vez un cambio de dirección o un probable periodo de transición o lateralización. En este caso, la lateralización se desenvuelve por completo en un cambio de dirección que muestra una secuencia lógica repetitiva evidente. Ante la sobreextensión, pues el retroceso profundo es lo que hace sentido, pero después no da el retroceso profundo, pero sí nos damos cuenta que al segundo pivote, es decir, después de un retroceso como de 2 tiempos, el mercado se mantiene en el comportamiento alcista, que vendría siendo este punto de desgaste, es decir, que no hace un nuevo mínimo, al igual que acá desacelera sobre el mismo nivel de precios y arranca fuertemente. Ocurre exactamente lo mismo acá, aquí de nuevo el desgaste arranca fuertemente hasta que aquí se devuelve. Entonces tenemos una secuencia en V y un posible periodo de transición para cambio de la dirección del mercado o una secuencia lateral un poco más amplia. Este es un muy buen test, reconociendo esto aquí como un falso rompimiento en donde también se junto a un patrón de desgaste doble suelo. Muy buen test en este nivel de precios anterior y el mercado empieza a escalar respetando retrocesos profundos. Este sería como la última oportunidad del mercado de mantener el comportamiento alcista. No lo logra en 3 intentos, 1, 2, 3 intentos sin mantener ese comportamiento alcista, se desgasta y rompe fuertemente bajista. Ante el fuerte rompimiento bajista, el retroceso profundo se queda corto y el mercado viene a hacer un retroceso mucho mayor, alrededor del 50% de la corrida anterior, y aquí se repite aproximadamente lo mismo. Entonces lo que hay que tener en cuenta es ese respeto a la banda externa o el desgaste por parte de los compradores y una evidente entrada de los vendedores para tomar posiciones en estos puntos. Ahora, la salida técnica al pivote anterior, como funcionó antes, que sería aproximadamente aquí, en donde convergen estos niveles de precio. Este pivote inmediatamente anterior en una secuencia micro y este de acá. Ahí estaría la salida técnica. El mercado no logra continuar, no hace nuevos mínimos y aquí genera una estructura que desde mi perspectiva es compleja
y no es la más operable y uno no debería meterse en problemas. El mercado aquí no logra hacer un nuevo mínimo y respeta el retroceso profundo. Aquí lo hace, pero tampoco hace un nuevo, en este caso no hace un nuevo máximo, rompen un nuevo mínimo, pero aquí tampoco logra hacer un nuevo mínimo y esto es un comportamiento en V. No tenemos una estructura repetitiva. Como secuencia lateral, el soporte y la resistencia no están claros. No sabemos si el nivel de precios de resistencia es este de acá, porque después el mercado viene respetando hasta aquí y al cierre está mucho más abajo. Podría haber una compresión bajista, pero también hay máximos menores. Uno podría decir que al inicio eran estos dos, pero después terminan siendo estos. El mercado entonces, cuando no es claro en su comportamiento, pues es mejor evitar operarlo y no meternos en problemas. Ya para en la apertura del día miércoles, tenemos un cambio de dirección del precio. Un gran fobo aquí, un testeo alrededor de este nivel anterior. Incluso lo podemos comparar con este pivote. Sería como un punto medio aproximadamente aquí. Después de ese fobo y un comportamiento claramente alcista. El fobo, para aquellos que no lo conocen de pronto como concepto, es un fake out breakout, es un falso rompimiento en una dirección concreta. Es decir, el mercado rompe bajista, pero termina siendo falso el rompimiento porque cambia en la dirección opuesta de manera rápida y volátil. El mercado entonces en la apertura funciona en una secuencia de tendencia tranquila, muy buenas posiciones en la banda media, sobreextiende. La zona de retroceso profundo nos sirve como punto de desaceleración para tomar la posición, viene hasta la banda externa opuesta, donde podría haber un trade, pero el mercado no logra hacer un nuevo alto y rompe en un nuevo mínimo. Entonces hay que tener en cuenta la secuencia. El mercado venía a la zona de retroceso profundo después de un movimiento bajista, entonces se podría plantear este trade de nuevo, teniendo en cuenta el pivote inmediatamente anterior. Entonces ahí estaría la posición en corto y la salida técnica en este punto. Ya cuando se devuelve, el trade acá falla. Y cuando no logra continuar, pues nos muestra la secuencia amplia alcista. Entonces esto es lo que se vuelve operable. Este comportamiento mucho más amplio. Lo que funciona entonces es el desgaste. Cuando vemos que el mercado sobreextiende, tenemos que buscar ese comportamiento de desgaste y no buscar tomar posiciones por acá, ya que nos meteríamos en problemas y en esos retrocesos de mínimos cada vez menores, pues nos llevamos stops innecesariamente. Entonces cuando se da el desgaste está la posición. Acá de nuevo también se puede tomar el trade, que vendría siendo un símil con este movimiento anterior. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí podría haber un muy buen trade cuando no hay un nuevo mínimo. Las secuencias están en escalas similares, pero no logra continuar, rompen un nuevo mínimo y aquí sí está el desgaste y desde acá arranca. Y cambia la secuencia desde aquí a continuaciones clásicas. Esto le podríamos llamar ondas semicirculares. Son unas ondas mucho más amplias en donde se opera el desgaste, el testeo a la banda externa o el posterior trade a la banda media, que en estos casos no se dio. Se dio solamente el de la banda externa o el desgaste, que sería la entrada primaria y secundaria del patrón de comportamiento. El mercado hace un nuevo mínimo y da continuaciones clásicas: sobreextensión, retroceso profundo, sobreextensión, lateralización y retroceso profundo. El mismo tipo de movimiento. Funciona muy bien, sobreextiende y cuando sobreextiende la zona de retroceso profundo no funciona. Recuerden no meterse en problemas si el mercado falla, como lo veíamos antes, sino esperar el desgaste o el contundente nuevo alto, que terminaría siendo este, y el mercado cerraría prácticamente con una tendencia tranquila en donde la banda media funciona muy bien para tomar las posiciones con el stop, claro, está detrás de la zona de retrocesos profundos. Después cierra casi que en un comportamiento lateral. Aquí es mejor no meterse en problemas. Los extremos, digamos, el soporte no está claro y la resistencia sí termina estando clara, pero nada más nos da un pivote. Para el siguiente día, ya para el día jueves, el mercado cambia fuertemente su dirección. Tenemos esta intención alcista y máximos cada vez menores. Sobreextiende en esa secuencia y funciona muy bien el retroceso profundo con salida técnica al pivote anterior de nuevo, pero forma un periodo de transición un poco más amplio que termina cambiando la expectativa y hace un recorrido fuertemente alcista al punto sobre el cual observábamos se podría generar esa lateralización abierta. Es decir, vamos a ver este recorrido hasta acá y cómo responde fuertemente en contra una vez llega a él. El mercado sobreextiende y lo que funciona es la misma secuencia anterior en una escala también similar y mucho más amplia. El mercado rompe alcista, sobreextiende aquí, muy buen trade en retroceso profundo, tipo trade de continuación. Acá también empieza la tendencia tranquila, ese también terminaría siendo un buen trade. Y aquí el mercado hace un mínimo mayor al anterior, pero el hecho de que haya un comportamiento en V ya nos dice que puede generar un desgaste. El mercado no es capaz de hacer un nuevo alto, rompen un nuevo mínimo,
pero aquí está el desgaste acompañado del impulso general ahora alcista, y también alcista podríamos considerarlo a nivel macro, sobre todo cuando el mercado no logra aquí hacer un nuevo mínimo, desde acá venir inmediatamente al nivel de precios de soporte. Entonces, una vez ocurre eso, el mercado sobreextiende, retroceso profundo a la banda externa. Recuerden no meternos en problemas acá, sino reconocer el comportamiento de desgaste. Termina estando aquí, después un muy buen trade a la banda media, muy buenas posiciones en este comportamiento alcista. La sobreextensión, los retrocesos cortos se desenvuelven de nuevo en un retroceso profundo, funcionando muy bien, trade de continuación clásico del mercado. Y sigue la secuencia, funciona de nuevo el trade a la banda media una vez se genera ese retroceso profundo, hasta que aquí se genera el desgaste sobre el nivel de precios importante y un movimiento exageradamente fuerte en la dirección bajista, donde funciona aquí en primera instancia la banda media con un gran proceso de desaceleración y una gran extensión bajista, y posteriormente a esta gran extensión bajista viene el retroceso profundo, llega al pivote anterior, pero aquí ya en la secuencia inmediata no logra hacer nuevos mínimos y rompe fuertemente alcista respetando la banda media, como aquí lo hace, y después no logra hacer nuevos mínimos. Y de nuevo, lo que es relevante operar es el desgaste. Este desgaste funciona muy bien, sobreextiende de nuevo, respeta la zona de retroceso profundo, pero no nos entrega el desgaste, y por lo tanto es mejor no meterse aquí en problemas. Y cierra el día, casi que cierra el día, en una secuencia lateral donde por lo menos el nivel de precios de soporte que apoya el impulso general alcista del último movimiento del mercado es claro y nos permite tomar estas dos posiciones después de un falso rompimiento. Y cerraría en una secuencia alcista, pero serían los últimos 2-3 minutos de la sesión. Por último, el día viernes se mantiene esa secuencia alcista y esa secuencia amplia alcista que veíamos toda la semana. El mercado sobreextiende, viene a hacer retrocesos muy profundos, pero no es claro el trade hasta que se forma el desgaste. Lo mismo aquí el mercado sobreextiende, trade en retroceso profundo, pero deberíamos buscar el desgaste. Lastimosamente aquí no llega, y aquí sí se forma el desgaste. Se puede tomar esta posición al pivote anterior, probablemente no llegue o no termine de ser llenado el target, pero da el espacio suficiente para evitar llevarse una pérdida. Empieza una secuencia corta bajista y ya aquí no logra hacer un nuevo mínimo, y funciona muy bien la tendencia tranquila alcista con la banda media como punto de referencia. Después continuaciones clásicas en una escala un poco más pequeña, hasta que aquí falla la zona de retroceso profundo que antes funcionaba, no logra hacer nuevos altos y llega de nuevo a ese nivel de precios máximo del que les hablo, que es este punto de reacción provisional del mercado que hay que tener en cuenta. Esas serían las secuencias, estructuras y patrones de comportamiento de esta semana. Saben que si tienen cualquier pregunta la pueden hacer si hacen parte de la Academia Coaching, y si quieren hacer parte de la Academia pueden enviar un correo a soporte. Que estén muy bien. Hasta luego.